El apóstol Pablo utiliza la alegoría del matrimonio en Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 3, como una analogía de la relación entre un individuo y la ley. Y Pablo fundamenta su aseveración en el hecho de que la ley solo tiene poder sobre el que está vivo, dice él. Y luego en los versículos 2 y 3 subraya 3 puntos esenciales. Y él dice en primer lugar, la mujer que está casada está legalmente sujeta al hombre durante su vida. En segundo lugar, él dice que cuando el hombre muere, la libera de su obligación hacia él. Y finalmente, él declara que ella queda libre para casarse con otro hombre. Vamos a entender este simbolismo y otros más en la lección de esta semana. ¿Qué les parece? Estamos listos para iniciar el bosquejo de la lección número 8. Y el título de la lección es ¿Quién es el hombre? Del capítulo número 7 de Romanos. Y sobre este tema vamos a hablar a continuación. Vamos a tocar 3 asuntos entonces. En primer lugar, muertos a la ley y vivos para Cristo, de Romanos 7, 1 al 6. En segundo lugar, cómo mata la ley, de Romanos 7, 7 al 12. Y en tercer lugar, el problema no es la ley, sino el pecado, dice Pablo en Romanos 7, 13 al 25. Muy bien, entonces vamos a nuestro primer asunto. Muertos a la ley y vivos para Cristo. Romanos 7, 1 al 6. Aunque la analogía de Pablo es compleja, y hemos visto esta semana, su significado es muy claro. Y dice, así como la muerte rompe el vínculo entre el marido y la mujer, la muerte del creyente en Cristo rompe el vínculo que antes lo unía a la ley, quedando libre para unirse a Cristo. Vamos a entender un poquito mejor esto. La unión con la ley, o sea, la dependencia de la ley para salvarse, esto produce pecado y también muerte. Pero la unión con Cristo trae vida eterna, dice Pablo. De la misma manera que en la analogía matrimonial de los versículos 1 hasta el versículo 3, la aplicación en los versículos 4 al 6 presenta 3 elementos esenciales. En primer lugar, el ser humano tenía una relación vinculante con la ley. Está cierto. En segundo lugar, sin embargo, había muerto a la ley, dice Pablo. Y en tercer lugar, ahora quedaba libre para casarse con otro, es decir, con Jesús. Fijémonos en que en ninguna parte Pablo afirma que la ley muere, sino que el creyente ha muerto a la ley por medio de Cristo. El versículo 4. ¿Cómo es que los cristianos han muerto a la ley? Esta muerte ocurre cuando permiten que su viejo ego, su viejo yo, sea crucificado con Cristo, y al entrar en la sepultura del bautismo, entonces morimos a la vida antigua. Pero la ley sigue viva. La ley sigue siendo la gran norma de justicia de Dios. Esto es muy claro en Romanos, en toda la epístola de Pablo. En segundo lugar, ¿cómo mata la ley? Romanos 7, 7 al 12. Él dice, ¿qué pues diremos? Romanos 7, 7. Durante su disertación, Pablo realiza algunas declaraciones aparentemente poco favorables a la ley. Entonces, por ejemplo, ¿qué se introdujo para que el pecado abundara? Entonces, ¿qué produce la ira? La ley produce la ira. Que la ley estimula las pasiones pecaminosas. Entonces, ahora, debido a sus palabras, Pablo teme que algunos que puedan concluir que la ley es mala en sí misma. Y entonces, así que inmediatamente después de esto, él hace una pregunta: ¿la ley es pecado? Y una vez más reacciona enérgicamente y él dice, tal sugerencia es imposible. Y él usa la misma palabra griega utilizada en Romanos 6, que se traduce como de ninguna manera. Y en el resto del capítulo 7, Pablo defiende la bondad, la santidad y también la espiritualidad de la ley, y así ayudando a sus lectores a comprender que el problema no es la ley, sino el mal uso que la ley o que la humanidad hace de ella, de la ley. Ahora,
Romanos 7:7 afirma que la ley, lejos de ser pecado, en realidad define el pecado. Y Pablo ilustra su afirmación a través del 10º mandamiento, ¿se acuerdan? Al elegir Pablo este 10º mandamiento, deliberadamente, él está señalando el comportamiento, no está señalando el comportamiento, sino está llevándonos a la motivación lujuriosa que lo sustenta. En otras palabras, está diciendo que el pecado es mucho más profundo que apenas un acto realizado. En el versículo 12, Pablo finalmente concluye, y todos conocemos este texto que dice: la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Bien, ahora queremos entrar al tercer asunto. El problema no es la ley, sino ¿qué cosa? El pecado. Romanos 7, 13 al 25. Anoten allí. Y parafraseando la pregunta de Romanos 7, 13, podríamos nosotros decir lo siguiente. Entonces, ¿está la ley o esta ley que es buena se convirtió en una causa de muerte? Romanos 7, 13. Entonces él dice, de ninguna manera o nunca jamás, no fue la ley la que causó la muerte, sino el pecado que produjo la muerte. Y entonces llegamos una vez más a la parte más polémica del libro de Romanos. El mayor debate concerniente a Romanos 7, 14 al 25 gira alrededor de aquella famosa expresión: ¿quién es el yo de aquel capítulo? Si es Pablo antes de su conversión o es Pablo después de su conversión o otra persona. Yo quiero decir que desafortunadamente para los estudiosos de este tema, para Pablo no es la preocupación quién es antes o después. Su interés realmente se enfoca en la buena ley y cómo el pecado la usa para ocasionar la muerte. Si de algo podemos estar seguros es que quien quiera que sea el yo, representa a una persona atrapada entre el bien y el mal. Y en este capítulo 7 encontramos a un individuo que conoce el bien, pero se siente terriblemente desdichado porque no hace lo que debiera hacer. Así dice la Biblia, recuerdan. Pero incluso si su vida es victoriosa y tiene paz y alegría en su fe, hay momentos en los que se identifica con aquella declaración famosa de Isaías que dice: ay de mí, porque soy hombre de labios impuros. Isaías 6, 5. Y tenemos también el caso de Pedro, que en medio de una crisis cayó a los pies de Jesús y exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Vamos a algunas aplicaciones de Romanos 7. Por lo menos se presentan 5 lecciones, ideas, principios importantes. En primer lugar, la primera lección es que el mal está siempre al acecho. Piensa en eso. En segundo lugar, la persona verdaderamente convertida se deleita en la ley de Dios. En tercer lugar, existe otra ley en guerra con sus buenos deseos, con nuestros buenos deseos. En cuarto lugar, la marca distintiva del pecador arrepentido es aquella afirmación: miserable de mí. Si no reconocemos, nunca podremos ser curados. Y en quinto lugar, la entusiasta exclamación de aquellos que han sido rescatados por Dios es: gracias doy a Dios, más gracias a Dios, como dice Pablo. Quiero terminar con lo siguiente: los actos de bondad que provienen de una relación íntima con Dios son perfume que se eleva al Señor. Si te sientes libre de las garras del enemigo, entonces tendrás placer en servir al Señor. Entonces, no demores, levántate y sal al encuentro de los que están a tu alrededor, clamando por esta misma paz que tú ya tienes, por esa misma libertad. Y a pesar de nuestras luchas, podemos decir que en Cristo somos realmente más que vencedores. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias una vez más por esta lección de esta semana. Ayúdanos a ser cada día victoriosos por la gracia de Dios y ayudar a otros a ser libres también. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.